Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga en este día. Espero que se pueda unir a nosotros en este tiempo de oración. Como es nuestra costumbre, martes a martes nos reunimos en la iglesia a orar. Y bueno, usted sabe por todo lo que está pasando, no lo podemos hacer y lo hacemos a través de este medio. Así que invito a todos los hermanos a reunirse a través de este medio, a este tiempo de oración. Y acá abajito, en los comentarios, pueda también presentar sus peticiones al Señor. Y en la semana estaremos orando por ella. Así que vamos a compartir las peticiones en los diferentes grupos de WhatsApp de nuestra iglesia y vamos a orar. Así que un gran saludo para todos los hermanos que se están uniendo a través de esta plataforma. Que el Señor les bendiga y le dejamos con una alabanza para ya luego estar compartiendo la reflexión en la palabra del Señor. El Salmo 145:3 dice: Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Cantemos juntos en este tiempo al Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Bien, después de esta alabanza, quiero hacer lectura de la palabra del Señor aquí en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. En el versículo 1, el escritor se va a presentar y va a decir: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Luego vamos a continuar con los otros versículos. Este Santiago nos cuenta la tradición que posiblemente era el hermano del Señor que luego se convirtió en un líder prominente de la iglesia. Él se presenta a sí mismo y se identifica a sí mismo como siervo de Dios. Y esto nos hace recordar también a los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés, David, Elías. Los narradores bíblicos los consideraban a ellos como siervos de Dios. Y en este mismo sentir, Santiago se considera siervo de Dios, esclavo del Señor. Pero no solamente es siervo de Dios, sino que también es siervo del Señor Jesucristo. Y qué gran privilegio, estimados hermanos, servir al Señor en todo tiempo y sentirse servidor de nuestro Señor Jesucristo. Una de las primeras cosas que uno se pregunta cuando recibe una carta es decir, ¿quién me la envió? ¿No es verdad? Entonces,
es la misma pregunta que nos hacemos cuando leemos esta carta. Nos preguntamos a quién va dirigida esta carta. Y el escritor va a decir que va dirigida a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Es decir, a hermanos que han tenido que emigrar, es decir, a hermanos que han salido de su lugar de origen y se encuentran en otra sociedad o en otra cultura. ¿Qué es lo que lleva a la dispersión? ¿Qué es lo que lleva a la emigración? ¿Qué es lo que lleva a salir del lugar de origen para establecerse de manera temporal o definitiva en otro país? Existen varias razones. Por ejemplo, un mal gobierno, la persecución, temas económicos, problemas familiares, etc. Existen muchas razones para el tema de la emigración. Ustedes recordarán que en el libro de los Hechos la iglesia tuvo que emigrar tempranamente porque fueron dispersados, ¿verdad?, a causa de la persecución que se desató en Jerusalén. Y en este día y en esta reflexión me quiero dedicar y quiero pensar en todos aquellos hermanos que han emigrado de sus países de origen y que se encuentran viviendo en nuestra cultura y que se encuentran viviendo en nuestro país. ¿Por qué pienso en eso? Porque esta carta está dirigida a los que se hallan dispersos por el mundo. Es una carta para ellos y tiene palabra de Dios también para ellos. Y nos preguntamos, ¿cómo vive la fe estos hermanos estando lejos de su país? Y para eso quisiera que me ayudaran en lo siguiente. Debajito en los comentarios, ojalá me puedan escribir: soy de, no sé, de México y quisiera, ¿verdad?, que oraran por esta situación por mí. Entonces, abajito en los comentarios, mientras se desarrolla esta transmisión, escriban el país de origen y el motivo de su oración, y así como iglesia también estaremos orando por ustedes. Quiero que nos cuenten también su experiencia. Si esta carta, hermanos de la Biblia, está preocupado por aquellos que se hallan dispersos por el mundo, queremos saber ¿qué es lo que le exhorta el escritor de esta carta a estos hermanos? Solo a modo de paréntesis y a modo de estadística, hoy casi 1,5 millones de personas que viven en Chile son migrantes. Es decir, que estas personas representan más o menos como el 8% de la población del país. Así que tenemos una gran cantidad de migrantes en nuestro país. A veces ya es difícil trasladarse de ciudad. Y me imagino lo que significa el cambio de país. Por ejemplo, yo vengo de la isla de Chiloé y eso a veces ya es un poco complicado. Le quiero comentar un poquito, mis papás tuvieron que trasladarse desde la isla de Chiloé, de Castro a Temuco, por problemas de salud de mi papá, así que también por eso de enviarle un saludo a ellos. Y a veces tiene su dificultad trasladarse o salir de la ciudad de origen. Me imagino lo que significa también trasladarse de país. Me imagino que es un tema más complejo. Y hermanos de la iglesia, ¿cuántos de ustedes realmente son de Concepción? ¿Cuántos de ustedes han tenido que trasladarse de ciudad? Tal vez tengan muchas cosas que contar de lo difícil que ha sido. A algunos le ha ido bien, a otros no tan bien. Pero uno siempre, hermanos, añora el lugar de origen. Por lo menos yo sé que la mayoría de ustedes en sus vacaciones va a visitar a la familia o va al lugar donde nació, porque uno añora de vez en cuando su ciudad de origen, cuanto más su país. Bueno, eso era para hacerlo reflexionar solamente un momento en lo que significa estar dispersos por el mundo. Ahora, ¿qué situación enfrentaron estos hermanos dispersos por el mundo? Parece que Santiago está en lo cierto cuando dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y parece ser que los hermanos que se encontraban dispersos por el mundo, lo primero que tuvieron que enfrentarse fue a diversas pruebas. Pero el escritor Santiago le va a enseñar y le va a señalar o le va a exhortar o le va a animar la forma en que van a enfrentar esas diversas pruebas estando dispersos por el mundo. Y este texto lo primero que va a decir: hermanos míos.
tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y esto nos hace pensar que los hermanos dispersos por el mundo no solamente se enfrentaron a una prueba en particular, porque esto está en plural, está diciendo hermanos cuando ustedes se hallen en diversas pruebas. Como lo dice William Shakespeare, cuando se dirige al rey, dice, cuando las penas vienen, no vienen como espías solitarios, sino en batallones. Las pruebas a veces no vienen solas, siempre vienen acompañadas. Pero ¿cómo debemos enfrentar estas diversas pruebas? Santiago va a decir que lo debemos enfrentar con sumo gozo, que debemos considerarnos dichosos. Pero hermanos, sinceramente, en nuestro cabal juicio, no es la forma en la cual nosotros enfrentamos las diversas pruebas. No pretendemos y no pretendo caer en el masoquismo, en el amar porque sí el sufrimiento. Entonces, si no es así, ¿cómo enfrentamos o a qué se refiere el texto cuando nos dice que nos enfrentemos a las pruebas con sumo gozo? Y antes de seguir, debemos pensar que por lo menos existen dos formas de prueba. Están las pruebas internas, y esto tiene que ver con nuestro ámbito más cercano, es decir, las pruebas internas tienen que ver con las situaciones personales y con las situaciones familiares, con nuestro entorno más cercano, pero también están las pruebas externas, que son obviamente, aquellas pruebas que vienen desde afuera. Ahora, frente a estas diversas pruebas, el gozo va a venir, y lo vamos a enfrentar con gozo cuando tomemos conciencia, cuando sepamos que todas estas diversas pruebas y que de todas estas situaciones angustiantes saldrá algo positivo. Santiago habla de la prueba de vuestra fe, y toda fe, estimado o estimada, toda fe debe ser probada. Su fe va a ser probada ya estando en su país o en su ciudad de origen o viviendo en esta nueva realidad. La fe en el Señor sí o sí es probada independiente del lugar donde usted se encuentre. Y usted puede enfrentar la prueba, o podemos enfrentar la prueba de dos formas. Podemos enfrentar la prueba quejándonos, podemos enfrentar la prueba lamentándonos, o podemos enfrentar la prueba con una fe sostenida en el Señor. Y espero que usted y yo podamos enfrentar este momento con nuestra fe puesta en nuestro Dios, como aquel padre que se preocupa de sus hijos. Pero al pasar la prueba, dice el texto que esta fe producirá paciencia. Y la paciencia no significa, como lo dije anteriormente, estar quejándose o lamentándose. La paciencia significa constancia, perseverar en la fe en el Señor. Pero la paciencia, dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa o cosa alguna. Entonces, la finalidad de la paciencia es la madurez cristiana para que seamos perfectos y cabales. Para resumir esta reflexión. Primero, las pruebas purificarán y harán más genuina nuestra fe. Las pruebas son como cuando las aves empujan a sus polluelos para que salgan del nido. Y a veces también las pruebas vienen para que nosotros aprendamos a volar, para que aprendamos a confiar también en el Señor. Hace tiempo le comentaba a los hermanos en el culto de oración la experiencia de un hombre que caminaba por la cuerda floja, ¿verdad? Y aquel que animaba le decía, ¿cuántos creen que esta persona cruzará la cuerda floja? Y muchos decían, sí, nosotros creemos, gritaban, creemos que él va a cruzar la cuerda floja porque él había estado más o menos 10 años experimentando y haciendo esto. Entonces, la gente que lo conocía decía, no, si él es capaz de cruzar. Entonces, el locutor decía, ¿cuántos de ustedes, verdad, se animan a subirse a la carretilla, verdad, donde este hombre va a cruzar la cuerda floja? Muchos no se atrevieron. A veces la fe, hermanos y hermanas, significa rendirnos
a la voluntad del Señor. No solamente debemos decir yo creo en Dios, sino que en el momento de la prueba debemos depositar también toda nuestra confianza en el Señor. Segundo, las pruebas nos harán más pacientes, y la paciencia no significa pensar que toda situación es irremediable. La paciencia significa que debemos aguardar los momentos propicios. Y tercero, las pruebas nos harán más maduros. Y ustedes saben que el camino a la madurez es lento. Un roble no se desarrolla de un día para otro. Entonces, estas tres características, fe, paciencia y madurez, nos harán creyentes dignos de confianza. Estimado hermano y amigo, que saquemos de todas estas circunstancias que podamos estar viendo el mayor provecho posible y que honremos a Dios con nuestra vida. Todos estamos en esto, que el Señor nos ayude a permanecer firmes en la fe también en medio de la prueba. Les dejo con esta reflexión y que el Señor les bendiga.
Ahora vamos a tener un tiempo de oración. Martes a martes como iglesia nos juntamos a orar y usted seguramente que ha puesto sus peticiones acá abajo en los comentarios. Durante la semana vamos a estar orando por ello. Tengo anotado aquí en mi computador varias peticiones y me gustaría que usted me acompañara a orar. Vamos a orar por usted, por los hermanos que están pasando diversas pruebas. Y vamos a orar y mientras yo leo, usted me acompaña también en oración. Señor, queremos orar por todos aquellos hermanos que están pasando diversas pruebas. Algunos de ellos, Señor, no le ha venido una prueba en particular, sino que son diversas sus pruebas. Te rogamos que nuestra fe en medio de la prueba se mantenga firme. Te ruego por los hermanos, Señor, que están pasando momentos difíciles, que les bendiga, Señor. Señor, ayúdanos para mantener también nuestra confianza en ti en este momento difícil, que nuestros ojos no se aparten de ti, oh Dios. Queremos orar, Señor, también y queremos seguir orando por los ancianos de nuestra iglesia, para que en este tiempo se sientan acompañados y que a través de este medio no se sientan solos, Señor. Queremos orar por los enfermos, Señor. Si en este momento hay algún hermano enfermo en su hogar, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que la fe de su corazón no claudique, que en medio del dolor, que en medio de la enfermedad, Señor, que nuestros hermanos y hermanas mantengan la fe puesta en ti. Señor, oramos por la hija de nuestra hermana María Elena Guayu que trabaja en el hospital. Guárdale, Señor. Ella está encargada de recibir a los pacientes, Señor, que vienen con esta enfermedad, con el coronavirus. Guarda la Estefi, Señor, bendícela. Como iglesia, Señor, rogamos por ella, rogamos por su bienestar. Señor, queremos seguir orando por nuestros hermanos y hermanas que están lejos de nuestro país, que están viviendo esta situación, Señor, de pandemia, lejos de nuestra ciudad y de nuestro país. Oramos y nos acordamos de nuestra hermana Alicia Palma. Bendícele en España, Señor. Guárdale, protégela, provee todo lo necesario para su vida. Oramos por Italia también, por este país. Oramos también por nuestra hermana Silvia Parra, por Peter, Señor, que están en Nepal. Señor, en este tiempo que su fe sea fortalecida, Señor, que sea nuestra iglesia. Bendíceles también a ellos. Señor, oramos en este tiempo por los matrimonios, para que haya buena comunicación en los hogares y en la familia. Oramos por los padres que están haciendo este homeschool, que están haciendo de profesores. Oramos por los hermanos que están haciendo teletrabajo, este nuevo sistema, Señor, para que tú les bendigas. Y aún por los hermanos que tienen que salir a trabajar. Guárdales de camino. Señor, queremos seguir orando por todas aquellas peticiones que nos han hecho llegar a través de los comentarios, Señor, mientras estamos transmitiendo. Rogamos que traigas respuesta favorable y que tu voluntad prevalezca en toda situación. Tú tienes el poder. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y prudentes en este tiempo como iglesia. Bendice nuestra iglesia. Bendice, Señor, los diferentes ministerios de nuestra iglesia, a los varones, a la unión femenina, a los jóvenes, al ministerio semejante, al ministerio de misericordia, a nuestras hermanas que trabajan en los hospitales, Señor. Padre, oramos por ellos. A los hermanos, Señor, de la escuela dominical, a los guerreros de oración. Señor, bendícenos, acompáñanos con tu presencia en este tiempo. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, ha sido grato compartir este tiempo con ustedes. Oramos que el Señor les bendiga y mantengámonos en la oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, les animo a perseverar en la oración. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.